de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, del tercer grado, Grupo D. Hoy les vamos a hablar de las principales reformas que se han dado al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social. Primero debemos mencionar que una reforma es una modificación a alguna ley con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas no se presentan como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación que se va dando poco a poco. Por otro lado, el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social es una prestación económica destinada a proteger al trabajador cuando tiene un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laboral, así como al cumplir al menos 60 años de edad. Comenzaremos este recorrido con la reforma que se dio en 1973. Dicha reforma era aplicada para los trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para esta reforma era necesario tener un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS. Estas semanas son equivalentes a 10 años de trabajo, esto con el fin de que pudiesen solicitar una pensión. Para esta pensión se tomaba en cuenta el promedio del salario de los últimos 5 años. Es así que las personas podían jubilarse a los 65 años de edad y obtener el 100% del promedio del salario de los últimos 5 años antes del retiro. Ahora bien, si las personas buscaban pensionarse entre los 60 y 64 años, obtenían entre el 75 y 95% del promedio de los salarios de los últimos 5 años. Es decir, dependiendo de la edad en la que te pensionabas, era el porcentaje de pensión que te tocaba. Y ahora te preguntarás, ¿quién pagaba esta pensión? Pues bien, esta pensión era pagada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que los jefes le daban una aportación a dicho instituto. Es por eso que los pensionados lo recibían de forma vitalicia, es decir, durante toda su vida. En esta reforma se tomaba en cuenta las asignaciones familiares, que son los montos adicionales que se le dan a los pensionados por cada integrante de la familia que dependa de él. De igual manera, contaba con la pensión por viudez, y la actualización de la pensión era anual. Ahora continuaremos con la reforma de 1997, la cual entró en vigor el 1 de julio del mismo año. En esta, las semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentaron de 500 a 1,250 semanas como mínimo. Es decir, que era necesario que se trabajara por lo menos 25 años. Se tenía que tener entre 60 y 65 años de edad. Con esta reforma se crean las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, que como su nombre lo dice, administraba los fondos para el retiro de los trabajadores. Ahora bien, para determinar la cantidad que le correspondía al pensionado, se tomaba en cuenta el monto total ahorrado en la cuenta individual AFORE, ya que con esta reforma el instituto dejó de ser quien brindaba la pensión. Esto quiere decir que los nuevos responsables de otorgar la pensión eran las AFORES. Es así que con la reforma de 1973 se dieron cuenta que los pensionados podían alcanzar cantidades muy elevadas de dinero y que los recursos del propio instituto no eran suficientes para poder cubrir todas estas. Es por eso que con esta reforma de 1997 ya se tenía un tope para calcular la pensión, que iba desde las 25 veces del salario mínimo hasta el total de lo ahorrado en la cuenta individual AFORE. Con esto, los pensionados recibían ingresos de la cuenta individual hasta que ésta se quedara sin fondos. Esto dependiendo del cálculo estimado de esperanza de vida que se le daba al pensionado. Con esta reforma ya no se contaban las asignaciones familiares, no tenían una pensión por viudez, y se dejó de actualizar de forma anual como era con la reforma de 1973. Finalmente, se tiene la reforma del 2020, que entró en vigor en enero del 2021, con la cual se busca hacer algunos cambios para mejorar las pensiones, ya que con el sistema de 1997 se dieron cuenta que el importe de las pensiones iba a ser muy bajo. Pero, ¿cuáles son estos cambios?
El principal cambio fue que se redujeron las semanas de cotización a 750, las cuales aumentarán anualmente 25 semanas hasta alcanzar un mínimo de 1.000 semanas a partir del 2021. Con esta reducción de semanas se busca que más trabajadores puedan tener la posibilidad de obtener el derecho a una pensión. Previo a la reforma del 2020, existía una pensión mínima garantizada para todos los trabajadores por igual. Es por eso que con esta reforma se da un incremento a la pensión mínima garantizada, que se encontrará entre 2.622 y 8.241 pesos mensuales. El cálculo de la pensión mínima garantizada dependerá del salario promedio, la edad y el número de semanas cotizadas de los trabajadores. Hay que resaltar que en esta reforma aumenta la aportación patronal de 5.15% a 13.8%. Y que a pesar de esto, el incremento será gradual, anual y dependerá del salario base cotización de los empleados. Este incremento será mayor para los trabajadores que coticen con más de 4 unidades de medida y actualización. Si cotizan menos, existirá de igual forma un incremento, pero será mínimo. En esta reforma beneficia a los que más ganan. La aportación del Estado se concentra en trabajadores con salarios más bajos. La aportación, al sumarse con la del empleador, dará un total de 1.375% del salario base de cotización. Así, la contribución gubernamental irá desde 8.724% para un salario mínimo, hasta 1.798% para 4 UMAS. Se conserva también la contribución del trabajador en 1.125%. El último cambio es que se da una reducción en las comisiones de las AFORES. Si bien las AFORES cobran una cantidad de dinero en comisión de acuerdo con el saldo que se tiene en la cuenta individual, la cual es la que ellos administran. Antes cobraban el 0.922% de comisión y con la reforma van a cobrar el 0.807% de comisión. Con esto se busca que los trabajadores paguen menos comisiones a las AFORES y por lo tanto se genere más dinero en las cuentas individuales. Este dinero se puede utilizar para el otorgamiento de las pensiones, es decir, que se reúna más dinero en las cuentas individuales y así los trabajadores reciban una mejor cantidad de dinero en su pensión. Es importante también mencionar que esta reforma no afecta a los que hayan empezado a cotizar bajo la reforma de 1973. Y como conclusión les presentaré los puntos más importantes de cada reforma. Primeramente, en la reforma de 1973 se necesita tener un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS, y esto dependía de la edad en la que te pensionabas, ya que era el porcentaje que te correspondía, y la pensión era pagada por el IMSS, y se tomaba en cuenta las asignaciones familiares. En el caso de la reforma de 1997, aumentaron las semanas de cotización. Esta era de 500 a 1.250 como mínimo. Se debía de tener entre 60 y 65 años de edad para recibir la pensión. Y se recibía conforme a la cuenta individual de la AFORE hasta que ésta se quedara sin fondos. El pago de la pensión ya no la realizaba el IMSS, sino que las aseguradoras. Y en esta reforma se dejaron de tomar en cuenta las asignaciones familiares. Finalmente, en la reforma del 2020, disminuyeron las semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS, de 1.250 a 1.000 como mínimo. Y el cálculo de la pensión dependería del salario promedio, de la edad, el número de semanas cotizadas, pudiendo recibirlas de manera mensual o en retiros programados. Y la pensión era pagada por las mismas aseguradoras, y en esta sí se tomaban en cuenta las asignaciones familiares.